Las fuerzas de defensa de Israel son, por casi cualquier medida, uno de los ejércitos más sofisticados del mundo, tanto tecnológica como operativamente, y en cuanto a su capacidad para rendir muy por encima de lo que su tamaño sugeriría. Y sin embargo no lo parecería por lo que está ocurriendo en el sur del Líbano en este momento. Solo el 5 de mayo Hezbollah afirmó haber realizado 20 ataques separados contra posiciones israelíes, muchos de los cuales se llevaron a cabo con drones. La respuesta de las fuerzas de defensa de Israel a esta nueva tecnología ha sido decepcionante, por decirlo amablemente. Han recurrido a repartir escopetas de caza a las tropas en caso de que un dron se acerque demasiado. El Iron Beam, el sistema de defensa láser tan promocionado del país, está encontrando los límites de lo que los láseres realmente pueden hacer en condiciones imperfectas, como cuando llueve, y eso es si las fuerzas de defensa de Israel pueden desplegar suficientes baterías de Iron Beam en primer lugar. Israel podría ser el caso más visible en este momento, pero ciertamente no están solos. En todo el Golfo, las baterías Patriot suministradas por Estados Unidos están gastando interceptores más rápido de lo que las fábricas pueden reemplazarlos, y el Pentágono, a pesar de años de intentos, no tiene una solución propia lista para desplegar a gran escala. Los ejércitos más avanzados del planeta, al parecer, están tropezando en tiempo real con la vida de sus propios soldados en juego. ¿Guerra con drones? Así que regresemos a esos ataques de Hezbollah. Porque aunque los combatientes de Hezbollah tienen muchas tácticas a su disposición, son los drones los que realmente han sorprendido a las fuerzas de defensa de Israel y al mundo entero. Hezbollah afirmó haber realizado 6 ataques separados con drones solo ayer, que no son los primeros y casi con certeza no serán los últimos. Cuando un dron de fibra óptica impactó una unidad blindada cerca de Teber, matando al menos a un soldado, las tropas en tierra tuvieron que recurrir a disparar sus rifles contra la siguiente oleada que se acercaba. Las contramedidas más amplias del ejército no han inspirado precisamente confianza. En su lugar, dependen de esas escopetas de caza que acabamos de mencionar, distribuidas a los soldados de las fuerzas de defensa de Israel, aunque esta es una táctica que se ha utilizado tanto en el lado ucraniano como en el ruso de su guerra, con cierto éxito al derribar drones que se acercan, en realidad es una medida de último recurso más que la respuesta sofisticada y de alta tecnología por la que Jerusalén se ha hecho conocida. Ahora mira, para ser justos, sí tienen algo más que solo escopetas para contrarrestar la situación de los drones. La cuestión es qué tan efectivas son realmente esas alternativas. Primero y ante todo entre ellas está el llamado Iron Beam, el sistema de defensa láser del país. El problema es que el Iron Beam tiene un alcance muy corto y solo es realmente efectivo en clima despejado. La niebla, la lluvia o cualquier otra partícula en el aire pueden degradar el rayo. Incluso cuando funciona en condiciones óptimas, el sistema puede verse sobrepasado con relativa facilidad. Para derribar realmente un dron, el sistema necesita enfocar su láser durante unos segundos, lo cual al principio puede no parecer mucho tiempo. Pero cuando sumas la complejidad de mantener este haz increíblemente estrecho sobre un objetivo en movimiento, las matemáticas realmente empiezan a jugar en tu contra. Según las propias estimaciones de las fuerzas de defensa de Israel, necesitarían alrededor de 14 baterías para resistir un ataque mayor de Hezbollah, y solo tienen una fracción de eso, de ahí la necesidad de usar escopetas para hacer el resto. En el último día, más o menos, las fuerzas de defensa de Israel también han desplegado un sistema de interceptación de drones mediante drones desarrollado localmente en Líbano, donde un sistema de radar detecta una amenaza entrante y lanza su propio dron para derribar el dron enemigo con una red. Todavía está muy en su fase de prueba y estaremos observando de cerca su desempeño, pero fuentes de la industria de drones dijeron a medios israelíes que no podía detectar de manera confiable drones entrantes en pruebas tan recientemente como hace apenas un año. ¿Cuánto de ese problema realmente se ha solucionado sigue siendo una incógnita? Durante los últimos años, a medida que la guerra con drones realmente comenzó a despegar, los países recurrieron a interferir la señal de los drones como una alternativa barata al uso de interceptores tradicionales que son caros y difíciles de fabricar. No era infalible de ninguna manera, pero tuvo algunos éxitos. Las unidades de guerra electrónica ucranianas lograron derribar cerca de 2.000 drones rusos en su punto máximo, y una red nacional de suplantación de GPS que envía datos GPS falsos a los Shaheds entrantes logró desviar más de 150 de ellos hacia Bielorrusia en un solo mes. Lo que hace que los recientes ataques con drones de Hezbollah sean tan preocupantes es que parecen haber cambiado cada vez más a unidades FPV de fibra óptica, drones con un cable ultrafino que va de regreso al controlador. Puede sonar molesto, pero esto los hace completamente inmunes a las técnicas de interferencia de las fuerzas de defensa de Israel, porque simplemente no hay ninguna señal inalámbrica transmitiéndose que puedan bloquear. Ahora bien, para ser justos, los centros de población israelíes están lejos de estar indefensos contra los drones. Jerusalén cuenta con un sistema de defensa multinivel que ha demostrado ser resistente repetidamente contra la mayoría de las amenazas de la región, y las fuerzas de defensa de Israel recientemente han mostrado su fuerza usando sus propios drones de manera ofensiva. Pero en general, Israel tiene el mismo problema que está afectando a casi todos los ejércitos sofisticados. Las tácticas estándar, usar interceptores grandes y costosos para derribar drones baratos, simplemente no es sostenible.
Al otro lado del Golfo, la principal superpotencia militar del mundo está aprendiendo la misma lección, pero a un costo significativamente mayor. Pero antes de entrar en lo costoso que es ese problema para Washington, hagamos una breve pausa para contarles sobre un proyecto en el que hemos estado trabajando y que no les costará una fortuna. Frontstock Co. es nuestra suscripción para las personas que quieren profundizar aún más en historias como esta. Cada semana publicamos 2 videos exclusivos y 2 artículos escritos por expertos que nos permiten profundizar mucho más de lo que hacemos aquí en el canal principal. La suscripción cuesta solo $5 al mes o $50 al año y realmente nos ayuda mucho a seguir produciendo contenido independiente. Esa es la compañía Frontstock y ahora volvamos al dolor de cabeza de $1 billón que es la defensa contra drones. Desangrándose. Ahora, en los primeros días de la Operación Furia Épica, Irán respondió exactamente con el tipo de bombardeo de desgaste sobre el que los planificadores militares habían estado advirtiendo durante años. Aproximadamente 1.200 misiles balísticos y 4.000 drones fueron enviados a través del Golfo solo en las primeras semanas, y este número solo se vio limitado por los ataques estadounidenses a los sitios de lanzamiento iraníes. El pánico comenzó a apoderarse de todo el Golfo en cuestión de un día. Después de todo, los líderes estadounidenses no esperaban que Irán atacara a tan gran escala, a pesar de las advertencias de los estados del Golfo que insistían en que tal resultado era definitivamente posible. Los ataques a Israel y a bases estadounidenses no fueron sorprendentes, pero Dubái, Riad, Doha. Los estados del Golfo dispararon más de 900 interceptores Patriot solo en los primeros 4 días, más de los que Ucrania ha usado en 4 años de guerra contra Rusia. Esto era completamente insostenible, y empezaron a circular informes de que estaban a punto de quedarse sin municiones si los ataques de Irán continuaban. Los Emiratos Árabes Unidos y Kuwait juntos habían consumido casi 3/4 partes de su inventario combinado de misiles Patriot antes de la guerra. Doha, según Bloomberg, estuvo a solo 4 días de quedarse completamente sin ellos. Los 2 mayores problemas con esto son el costo de producir interceptores y el tiempo que toma hacerlo. El Pentágono, en su favor, no ha estado completamente ciego ante esto. Ha estado bastante claro desde hace algún tiempo que la guerra con drones es el futuro, y la primera oficina dedicada del Pentágono para contrarrestar drones se creó en 2020. Desde entonces, los contratistas de defensa estadounidenses han estado compitiendo para encontrar las mejores soluciones. El contrato de $5.000 millones que RTX aseguró el año pasado debería darte una idea de hacia dónde van las mayores apuestas. Su interceptor Coyote, un pequeño misil impulsado por turbina que impacta un dron y explota, ha acumulado 170 impactos confirmados en 3 zonas de combate activas y está desplegado en no menos de 36 sitios en el extranjero. A unos $100.000 por disparo, no es barato, pero comparado con un Patriot de $4 millones, es una categoría de dinero completamente diferente. El detalle es que Coyote sigue siendo un interceptor por dron, lo cual es parte de lo que hace interesante al Roadrunner M de Anduril. Es un interceptor recuperable que despega verticalmente, busca un objetivo y si no encuentra uno, regresa volando y aterriza para ser reutilizado. Los Marines otorgaron a Anduril un contrato de $642 millones para desplegar una familia de sistemas antidrones en cada base del cuerpo de marines en todo el mundo, y la Marina ha comenzado a poner los destructores clase Arleigh Burke junto con Coyote. Mientras tanto, Blue Halo tiene más de una docena de sus sistemas láser de bajo costo desplegados con el ejército en este momento en ubicaciones que el Pentágono no quiere nombrar públicamente. Básicamente, Locust es la versión estadounidense del Iron Beam. Uno de estos sistemas cuesta aproximadamente lo mismo que un puñado de interceptores Patriot, pero luego puede usarse repetidamente sin necesidad de recargar. El sistema utiliza un rastreador impulsado por inteligencia artificial que puede fijar los drones entrantes como objetivo a más de 2 millas de distancia y luego quemarles un agujero con un haz enfocado. Sin embargo, sufre de las mismas desventajas que el Iron Beam. Alcance limitado, especialmente en comparación con los interceptores tradicionales, y puede tardar 15 segundos en quemar un objetivo entrante. Si falla para ese momento, el dron ya está demasiado cerca como para lanzar cualquier interceptor de respaldo. Se acabó. El sistema Leonida de Epirus, al que le dedicamos un episodio completo aquí en Warfronts a finales de 2024, es posiblemente más versátil porque puede hacer algunas cosas que los láseres no pueden. Es un arma de microondas que alterna entre eliminar drones individuales con un rayo enfocado y proyectar una amplia explosión electromagnética que fríe prácticamente todo lo que está en su camino al mismo tiempo. Epirus ha construido variantes para cada rama militar que quiera una. Una versión expedicionaria para los Marines que se monta sobre vehículos Jeep blindados, una versión móvil que se integra en el Striker del ejército y una configuración de cápsula ligera que, en teoría, podría ir prácticamente en cualquier cosa. Y todo esto suena fantástico, ¿verdad? Pero si es tan bueno, ¿por qué nada de esto se está usando realmente? Y realmente desearíamos tener una mejor respuesta para ti. Leonidas es probablemente el ejemplo más frustrante. El ejército de Estados Unidos envió 4 prototipos al Comando Central en 2024 y recibió comentarios de que el sistema funcionaba, pero necesitaba mejor alcance, así que empezaron a trabajar en mejoras.
Se suponía que se convertiría en un programa formal en 2025, lo que lo habría puesto en camino de ser adquirido en grandes cantidades y desplegado en toda la fuerza en caso de que, no sé, 2026 resultara ser un año movido o algo así. Esto todavía no ha sucedido por razones que apestan a falta de una adecuada priorización. La oficina original contra drones creada en 2020 no tenía la autoridad para comprar ningún equipo realmente. De hecho, una revisión del Senado descubrió más tarde que el ejército se había impuesto inadvertidamente restricciones a su propia autoridad de adquisición, lo cual es una forma educada de decir que la oficina responsable de resolver el problema de los drones accidentalmente se prohibió a sí misma comprar las soluciones. La Fuerza de Tarea Conjunta Interinstitucional. 401, su reemplazo, solo obtuvo autoridad real de gasto el pasado agosto. Hegseth le dijo al Congreso que la base industrial de defensa está, cito, actualmente preparada solo para producir un número limitado de prototipos, fin de la cita, de sistemas de energía dirigida, en lugar de estar realmente en la etapa de aumentar la producción. Los contratistas de defensa que están construyendo estas cosas, Epirus, Blue Halo y otros, han estado expandiendo fábricas y contratando ingenieros, pero básicamente están apostando a que llegará el financiamiento militar. Y aunque hay muchas cosas que se pueden decir sobre Washington, no gastar en defensa cuando realmente se considera crítico no es una de ellas. Israel, por su parte, parece tener un problema similar. El Jerusalem Post informó el otro día cuán poco uso tuvo realmente el Iron Beam durante la guerra con Irán debido a una simple falta de baterías. Por supuesto, sería más sostenible y rentable simplemente construir más baterías, pero el diseño sofisticado de estas unidades significa que podrían pasar años antes de que Jerusalén produzca suficientes para reemplazar su sistema convencional de la cúpula de hierro. Esta falta de priorización suele ser el resultado de naciones que se sienten relativamente seguras con sus sistemas actuales. Para ellos no hay una necesidad urgente de poner en marcha nuevos sistemas, ya que los antiguos todavía funcionaban perfectamente, o al menos así era antes de este año. Sin embargo, un país no ha tenido ese lujo, y la presión de tiempo a la que se enfrentó puso a esta nación en el centro de cualquier conversación que tengamos sobre la guerra con drones. Y ese país es Ucrania. Y el camino que siguió Ucrania para adquirir su pericia con drones ciertamente no es el convencional. Cuando los rusos cruzaron la frontera en febrero de 2022, todo el arsenal de drones ucraniano consistía en solo unos pocos miles de cuadricópteros comerciales chinos que los operadores improvisaron con granadas. No tenían capacidad industrial para producir más, y solo un pequeño número de tropas ucranianas había sido entrenado para usarlos. Pero si nos vamos a hoy, es un país completamente distinto. Ucrania ahora produce más de 3 millones de drones al año y ha establecido la primera rama dedicada exclusivamente a drones en cualquier ejército moderno del mundo. Ucrania no solo se adaptó a la guerra con drones y vivió para contarlo, ahora están exportando sus historias de supervivencia y metodologías a quien esté interesado en comprar. Últimamente, ese número de países ha ido creciendo de manera constante, y los estados del Golfo han estado haciendo fila para obtener la experiencia de Kiev, sin importar el costo. Esta transformación comenzó con el mismo cable de fibra óptica que Hezbollah ha estado utilizando en Líbano. Los ingenieros ucranianos se dieron cuenta bastante temprano en la guerra de que si envías comandos de control a través de un cable delgado que sigue al dron, ningún equipo de interferencia puede afectarlo. Dado lo mucho que Moscú había invertido en guerra electrónica para ese momento, neutralizar el sistema de interferencia del enemigo por el costo de un rollo de cable fue un trato increíble. Si buscas en línea hoy, fácilmente encontrarás fotos de campos ucranianos enteros cubiertos por una reluciente telaraña de fibra óptica. Para 2023, los drones kamikaze FPV, que costaban unos cuantos cientos de dólares cada uno, estaban destruyendo tanques rusos y posiciones de artillería a lo largo de las líneas del frente. De manera crucial, las personas que diseñaban los programas antidrones del país a menudo eran las mismas que diseñaban los sistemas de drones ofensivos, lo que significa que los avances en uno podían inherentemente darle ventaja al otro. Y empezaron a volverse realmente buenos en ambos aspectos. Al año siguiente, interceptores baratos, diseñados específicamente para destruir otros drones, comenzaron a desplegarse, y aumentó su eficacia. A través de la coordinación con SkyMap, una plataforma de mando nacional que combinaba miles de sensores acústicos y de radar previamente separados en una sola imagen en tiempo real de todo el país. En junio de 2025, Kiev demostró hasta dónde había llegado ese ecosistema. La inteligencia ucraniana logró introducir de contrabando 117 cuadricópteros en lo profundo de Rusia en camiones civiles y básicamente desató el caos desde ahí. Atacaron 4 bases aéreas estratégicas diferentes, distribuidas en 4 zonas horarias distintas en una sola noche, y destruyeron entre 10 y 41 aeronaves dependiendo de la fuente de inteligencia en la que confíes. Fue tan efectivo que el Pentágono realizó un simulacro de la misma técnica en una base aérea de Florida a finales del año pasado, solo para ver qué pasaría si alguien intentara lo mismo contra ellos. Washington no lo admitiría, pero en este punto Kiev básicamente había sido coronada como campeona en tecnología de drones y antidrones.
Para cuando llegó el 2026, drones como Sting, que costaban solo unos pocos miles de dólares, representaban más del 70% de los derribos de drones sobre Kiev en febrero. Otros sistemas antidrones igualmente económicos llevaron la tasa total de éxito de Ucrania a cerca del 90%. Es ese récord defensivo lo que realmente ha convertido a Ucrania en una especie de estrella internacional. En medio de esa escasez de interceptores de la que hablábamos, a medida que la guerra en Irán se intensificaba cada vez más, fue a Kiev a quien el Golfo empezó a buscar, y Kiev respondió. Para finales de marzo, más de 200 asesores antidrones estaban operando en Arabia Saudita, los Emiratos Árabes Unidos, Qatar, Kuwait, Jordania y otros lugares. De manera crucial, la relación de larga data de Rusia con la República Islámica significaba que los drones que había estado usando contra Ucrania eran esencialmente iraníes. Moscú había estado produciendo en masa clones del Shahad 136 de Irán bajo un acuerdo de franquicia de $1.000 millones desde 2023, lo que significa que las armas que ahora caían sobre Riad y Abu Dhabi eran más o menos idénticas a las que Kiev había pasado años aprendiendo a destruir. Los interceptores ucranianos habían sido diseñados en torno al perfil de vuelo y la velocidad específicos del Shahad, y toda la infraestructura antidrones había sido puesta a prueba contra andanadas nocturnas de cientos a la vez, algo que ningún campo de pruebas occidental podría simular. Cuando esos mismos Shahad empezaron a golpear el Golfo, los sistemas eran prácticamente listos para usarse. Ucrania se movió rápido para formalizar esa ventaja. Durante una intensa ofensiva diplomática a finales de marzo, el presidente de la nación firmó acuerdos de exportación de defensa por 10 años con Arabia Saudita, Qatar y los Emiratos, que cubrían interceptores, líneas de producción conjunta, guerra electrónica e intercambio tecnológico completo. Los analistas proyectan más de $2.000 millones solo este año en ventas de drones e interceptores, con un marco diseñado para escalar mucho más allá de eso. La primera ministra danesa, Mette Frederiksen, lo dijo sin rodeos el otoño pasado. El único experto en el mundo en este momento en cuanto a capacidades antidrones es Ucrania porque están combatiendo los drones rusos casi todos los días. Fin de la cita. Kiev en realidad le propuso el concepto primero a Trump, pero Washington lo rechazó. No vamos a apostar en contra de que el ejército estadounidense alcance a sus rivales solo por eso, pero realmente necesita mejorar su capacidad en la guerra con drones, e Israel también. Si eso puede suceder lo suficientemente rápido, esa es la pregunta del $1 billón. Y para Estados Unidos y sus clientes a largo plazo en todo el mundo, el reloj corre. Gracias por vernos.